No sé si tienen ya acceso a la proyección. Si alguien me puede avisar. Perfecto. Arrancamos entonces con el segundo principio de la termodinámica. Realmente más que una ley, no tiene una fórmula ni nada, es un principio de imposibilidad, digamos. No sé si ustedes se dieron cuenta de que hay algunas cosas que ocurren en un sentido, pero no en la dirección contraria. Por ejemplo, el calor fluye del cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor. Eso se da en forma natural. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puede transferirse calor de un cuerpo de menor temperatura hacia uno de mayor? Eso no se ve en la naturaleza, ¿verdad? Pero no violaría la conservación de energía, por ejemplo. Entonces no ocurre eso. Otro fenómeno que podemos dar como ejemplo es en el caso de que toda la energía cinética de un auto al frenar puede transformarse totalmente en calor, se convierte 100% en calor. Pero hasta ahora no se ha visto que el calor pueda convertirse 100% en energía mecánica, por ejemplo. Tampoco se ha visto eso. Y ahí viene la cuestión entonces, justamente ahí aparece la segunda ley de la termodinámica, que trata de explicarnos más o menos del por qué algunas cosas ocurren en una dirección dada, pero no en la otra. Esa es la idea. Y son enunciados, digamos, no hay una fórmula específica, más bien se trabaja con enunciados. Y muchos otros ejemplos en que se puede ver eso, ¿verdad? Que los procesos ocurren en una dirección, pero no en la otra. Y el primer enunciado que vamos a analizar es el enunciado de Kelvin Planck, también se le llama enunciado de la máquina, y justamente dice que es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor. Vamos a permitirle la entrada al compañero. Sí, 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 está siendo grabado. Por suerte ya estamos grabando, así es que no se preocupen, van a tener acceso después a la grabación. Bueno, entonces el primer enunciado habla de que una máquina térmica no puede tener 100% de eficiencia. En eso se resume, que no hay forma. Y eso realmente hasta ahora los ingenieros así, ni los ingenieros más brillantes, no han logrado construir un automóvil, por ejemplo, que tenga 100% de eficiencia. Un automóvil es una máquina térmica que transforma parcialmente el calor en trabajo mecánico. No hay un automóvil que tenga 100% de eficiencia. Ninguna máquina térmica luego no puede tener 100% de eficiencia. Y eso es lo que nos dice uno de los enunciados del segundo principio de la termodinámica. Entonces, de balde vamos a perder tiempo tratando de construir una máquina térmica que tenga 100% de eficiencia. Eso no se va a poder. Y hasta ahora no se ha visto, digamos, eh, un fenómeno en el cual se viole el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Entonces, este enunciado se conoce como el enunciado de Kelvin-Planck o planteamiento de la máquina. Entonces, es sencillo, no se puede construir una máquina térmica que tenga 100% de eficiencia. En eso se resume, digamos, no hay forma. Bueno, y acá el esquema. ¿Qué es una máquina térmica? Como dijimos, una máquina térmica es un dispositivo que transforma parcialmente calor en trabajo mecánico. Sería el flujo de energía. Acá se quema el combustible, se le llama fuente caliente y está a una temperatura H. TH es mayor que TC. O sea, la fuente caliente, acá se quema el combustible, digamos, se desprende el calor. De ese calor
se realiza trabajo, pero esto es imposible, de que todo el calor que se quemó acá se transforme en trabajo mecánico. Sí o sí, una parte se tiene que ir a la fuente fría, sí o sí. Sí o sí, una parte se va a la fuente fría. Entonces, esto que vemos acá es imposible según el segundo principio de la termodinámica. No puede haber una máquina térmica que tenga 100% de eficiencia, porque esto que está acá tiene 100% de eficiencia. Me dice que todo el calor se transforma en trabajo mecánico. Eso es imposible. Más o menos para entender un poquito mejor cómo va la mano. Entonces, esto no puede darse. Hay otro enunciado que tiene que ver con la transferencia de calor del cuerpo de menor temperatura hacia el de mayor. Dice también que eso es imposible. Nosotros sabemos, ¿verdad? Eso ya vimos ya en una de las clases, que el calor fluye espontáneamente del cuerpo de mayor temperatura hacia el de menor. Pero acá me está diciendo justamente eso, que es imposible que el calor fluya del cuerpo de menor temperatura, porque acá TC es menor que TH. Esto también es imposible. Para que esto ocurra, yo tengo que meter trabajo. Tiene que entrar trabajo acá. Por eso, por ejemplo, un refrigerador sí o sí necesita de un compresor y tiene que estar ligado a una fuente eléctrica, ¿verdad? Ahí, digamos, al conectar con una fuente eléctrica, ahí yo meto energía en forma de trabajo y eso hace que el calor pueda fluir de un lugar de menor temperatura, ¿verdad?, hacia el de mayor. El aire acondicionado funciona así, o el acondicionador de aire, así funciona. Hay que meterle energía en forma de trabajo para que el calor pueda fluir del cuerpo de menor temperatura, que es el interior del recinto que se está enfriando, hacia el exterior. La temperatura es mayor. O sea que en forma espontánea eso no puede ocurrir. Ese también es el planteamiento del refrigerador. Dice que es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. Entonces eso no puede pasar. Ya tenemos bien seguro eso. Es imposible de que el calor fluya del cuerpo de menor temperatura hacia el de mayor. Es imposible. Entonces, esa sería otra forma de replantear la segunda ley de la termodinámica. Como les decía, son principios de imposibilidad. Entonces ya, y hasta ahora no se ha visto un fenómeno o un proceso termodinámico en el cual se viole el segundo principio de la termodinámica. Bueno, ¿y por qué digamos, es imposible que el calor fluya de un cuerpo de menor temperatura hacia el de mayor, o que la energía térmica pueda convertirse 100% en energía mecánica? Bueno, una de las explicaciones sería que la energía mecánica, por ejemplo, es energía organizada, está más organizada. En cambio, la energía térmica o el calor es, digamos, una forma desorganizada de energía. Las moléculas aleatoriamente, digamos, no se escucha bien, Héctor, se escucha recortado. Bueno, vamos a probar ahí, creo que va a salir mucho mejor. Bueno, seguimos entonces. Como les decía, la explicación más sencilla que se da es que el calor es una forma desordenada de energía, digamos, y la energía mecánica es una forma más ordenada. Entonces, esa es la diferencia. El calor es una forma desordenada de energía, en cambio la energía mecánica es una forma más ordenada, digamos. Y como sabemos nosotros, eh, algo ordenado puede fácilmente desordenarse. En forma natural se desordenan las cosas, pero algo desordenado es mucho más complicado de ordenar. En síntesis, así se puede entender también. Por eso la energía mecánica puede convertirse 100% en calor, digamos, pero el calor no puede convertirse 100% en energía mecánica.
Y justamente ahí entra el concepto de entropía, que tiene que ver con el desorden. Eh, Como sabemos en física, todas las leyes están apoyadas mediante una ecuación o una fórmula, ¿verdad? Pero acá el segundo principio vimos que era solamente enunciados, enunciados de imposibilidad. Y ahí entra la entropía. La entropía trata de darle un valor numérico, una interpretación, digamos, cuantitativa de lo que es el segundo principio. Y tiene que ver con el desorden. Ya di una pequeña introducción recién de cómo va la cosa. La energía térmica o el calor, por ejemplo, es una forma desordenada de energía y la energía mecánica es una forma ordenada, digamos. Entonces, definimos así la entropía como la medida cuantitativa del desorden. ¿Está bien? Y básicamente esta es la relación. Lo que se puede calcular es una variación de entropía, se define como la integral de dq sobre T. dq sería la transferencia de calor, ¿verdad? Calor, y T es temperatura absoluta. En el SI la unidad de medida entonces va a ser Joule sobre Kelvin. Esa sería la unidad de medida de la entropía. Y un valor alto de entropía en un sistema me indica que está muy desordenado. Y un valor pequeño de entropía indica que está más ordenado. ¿Y qué, digamos, qué puedo sacar de eso? ¿Qué información? Bueno, vemos que la entropía tiene que ver con el desorden. Y cuanto más desordenado esté el sistema, la energía se vuelve menos disponible. Por eso es importante el concepto de entropía. La energía se vuelve más, digamos, menos disponible cuando la entropía de un sistema es alto. Eh, y también otra cosa muy interesante, cuando dos sistemas llegan al equilibrio térmico, después de una interacción, ahí su entropía es máxima. Está en un estado de máximo desorden y en ese mismo momento la energía no está disponible. Se desgasta, digamos, la energía en ese sentido. Por eso, como les decía, el concepto de entropía es muy útil, hasta ahora se usa mucho, porque me indica la disponibilidad de energía. Y como ustedes sabrán, hoy actualmente la energía es lo que mueve todo, ¿verdad? Entonces, si uno maneja bien cómo funciona la transferencia o la disponibilidad de energía, tiene una gran ventaja. Entonces, eso es lo que hay que manejar, cómo se define la entropía. Es dq sobre T, es una integral, ¿verdad? Y va a depender de los tipos de procesos también, de cómo se puede calcular la entropía. Vamos a analizar un poquito. El primer caso es en un proceso isotérmico. Si la temperatura es constante. Si es isotérmico, la temperatura puede salir de la integral y queda de Q solamente, desde un estado inicial a un estado final. Entonces la integral de dq prácticamente es Q, que da calor dividido temperatura. Entonces si el proceso es isotérmico, realmente es sencillo calcular la variación de entropía de un sistema. Esto podemos aplicar en el caso de cambios de estado. Tranquilamente se puede aplicar ahí. Los cambios de estado ocurren a temperatura constante. Por ejemplo, el hielo se funde a 0 grados, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber la variación de entropía que sufre el hielo cuando se derrite, directamente uso la fórmula. Calor es masa por calor latente de fusión dividido la temperatura. En este caso sería 0 grados Celsius, pero recuerden que la temperatura hay que usar en Kelvin, porque si uso 0, esto se vuelve infinito y ahí ya no puedo calcular. Por eso acá traten de usar siempre en Kelvin la temperatura cuando van a calcular la variación de entropía. Entonces, siempre que haya un proceso de fusión o solidificación, entonces hay que calcular de esta forma. Lo mismo cuando hay evaporación o condensación.
Una cosa muy interesante, la variación de entropía va a ser mayor a cero o va a ser positivo, digamos, cuando el cuerpo gana calor. En este caso, para que el hielo se derrita, tiene que ganar calor, pero puede ser negativo también. ¿Cuándo va a ser negativo la variación de entropía de un sistema así? Cuando pierda calor. Para que el agua se congele, tiene que perder calor. Entonces, cuando van a calcular el cambio de entropía, cuando se va a congelar una masa de agua, entonces se le pone signo menos. Y ahí vamos a ver más adelante que por más que la variación de entropía de un sistema en particular puede ser negativo, el cambio total de entropía, si consideramos todos los procesos, nunca puede ser negativo. Porque acá, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando se congela el agua? Dijimos que el agua tiene que perder calor, pero alguien tuvo que haber ganado ese calor que perdió el agua. Entonces ahí se vuelve a compensar las cosas. Entonces, por ejemplo, para que se congele el agua, tuvo que haber perdido calor, entonces el ambiente, digamos, pudo haber ganado ese calor que perdió el agua. Siempre va a ser así, digamos. Entonces, si consideramos todos esos procesos, el cambio total de entropía va a ser siempre positivo. Eso vamos a ver también enseguida. Bueno, otro caso que podemos tener acá es cuando hay una variación de temperatura, cuando una masa M, su temperatura sube desde una temperatura inicial a una temperatura final. Entonces, el cambio de entropía va a ser igual a dQ sobre T. Sabemos nosotros que el calor asociado a una masa que sufre un incremento de temperatura está dado por esta ecuación. Entonces reemplazamos acá, va a quedar la integral de masa por calor específico por dt dividido T. Como la masa de una sustancia es constante, su calor específico también, salen de la integral y queda masa por calor específico de T sobre T. Y siempre va de un valor inicial a un valor final. En este caso va a ir desde T1 hasta T2. Y finalmente queda, sabemos que ya vimos esta forma de integrales, es un logaritmo natural de temperatura final dividido temperatura inicial. Entonces, siempre que haya cambio en la temperatura hay que usar esta fórmula. Esta fórmula no se puede usar cuando la temperatura es constante. Solamente cuando hay, digamos, un incremento o una disminución de temperatura. Obviamente, si hay un incremento de temperatura, la entropía va a ser mayor a cero cuando T2 sea mayor que T1 y la variación de entropía en particular va a ser negativa en este sistema si es que la temperatura final es menor que la inicial. Pero dijimos que la entropía total sí o sí tiene que ser positiva, digamos. Eso es categórico. De un cuerpo en particular sí puede ser negativa, pero del sistema total, si consideramos todos los sistemas, sí o sí positivo. Si le sale negativa la variación total de entropía, algo va a estar mal. Porque como dijimos hace rato, si acá un sistema perdió calor, sí o sí hay otro cuerpo, otro sistema que ganó esa cantidad de calor. Así funcionan las cosas. Eso es conservación de energía, ¿verdad? Si uno pierde calor, alguien tiene que ganar ese calor que perdió el otro. Así se manejan las cosas. Básicamente esos son los dos casos que vamos a ver nosotros. Uno, cuando la temperatura es constante y el otro, cuando hay aumento o disminución de temperatura. Una cierta masa gana o pierde calor. También podemos trabajar con gas ideal. Gas ideal, ustedes saben que el gas ideal tiene su ecuación del gas ideal y en forma general vamos a tratar de definir. Por el primer principio de la termodinámica sabemos que la variación de energía interna es igual a dQ menos dW. La energía interna de un gas ideal depende solamente de la temperatura. Eso vimos ya también en una de las clases. Si despejamos de acá dQ, va a quedar dU más dW. Entonces,
Vamos a tratar de calcular la entropía para un gas ideal. Y acá sustituimos, en vez de dQ, podemos poner du más dW, digamos entre paréntesis, sobre T. Y desglosamos la integral. Queda du más la integral de W sobre T sobre T. Y ahí reemplazamos. La variación de energía interna, digamos, o de U, se puede definir así: NCV de T. Cv es la capacidad calorífica a volumen constante y va a depender si es monoatómico o diatómico. ¿Se acuerdan que yo les mostré una formulita que era 3 medio nRT? Y es lo mismo. Si comparamos acá, 3 medio de RSV, si es monoatómico. Y si es diatómico cambia un poquito, o sea, depende más o menos de la estructura del gas. Pero en pocas palabras así es. Como depende solamente de la temperatura, no va a haber mucho cambio en ese sentido. Y el trabajo se define como la presión por el diferencial de volumen. Y como es gas ideal nuestro sistema, podemos usar la relación PV igual a nRT. Y de ahí P sobre T es NR sobre V. Y sustituimos eso, NCV, y esto me va a dar logaritmo natural de T2 sobre T1. Y esto va a quedar NR sale y queda dV sobre V, que también va a dar logaritmo natural. En síntesis, resumiendo, el cambio total de entropía para un gas ideal, en forma general, digamos, está dada por esta relación. Para un gas ideal. Ahí está. Eso en forma general. Después podemos particularizar, qué sé yo, si el gas ideal sufre una transformación isotérmica, por ejemplo, si T2 es igual a T1. Eso se aplica solamente para un gas ideal, isotérmica, ¿verdad? Entonces esto desaparece, el logaritmo de 1 es 0, entonces la variación total de entropía va a ser NR logaritmo natural de V2 sobre V1. Es decir, si un gas ideal se expande isotérmicamente, igual hay cambio de variación de energía interna, por más que las temperaturas sean iguales. Con esto no sé si llegaron a escuchar ustedes que la entropía del universo está en constante aumento, que digamos, esa es la tendencia natural de todos los procesos, que la entropía, digamos, vaya aumentando. Siempre los procesos transcurren hacia un punto en donde la entropía aumenta. Y de ahí se deduce que como se dice que la entropía total del universo está en aumento, eso explica también que para que eso ocurra, el, el volumen 2 tiene que ser mayor que el volumen 1. Y de ahí se deduce que el universo está en constante expansión. Sí o sí se tiene que expandir el universo para que eso ocurra, ¿verdad? Porque se supone que la expansión tiene que ser isotérmica, porque el universo no tiene de dónde, digamos, conseguir calor, porque es el universo, ¿verdad? Estamos hablando del universo, universo. Bueno, ese es el caso 1. También podemos tener un caso en que el volumen es constante, si es isométrico, si el volumen 2 es igual al volumen 1, un proceso isométrico. Entonces queda que el cambio total de entropía es NCV logaritmo natural de T2 sobre T1. Se puede también dar ese caso. Entonces, esas son las posibilidades cuando se trabaja con un gas ideal en forma muy general. En forma muy general. Entonces, eso les quería mostrar y como les dije, nosotros vamos a concentrarnos en una masa que sufre una variación de temperatura o en una masa que sufre un cambio de estado, digamos. Antes de ver los pequeños ejemplos, quería comentarles también eso de que si consideramos
hay una interpretación del segundo principio de la termodinámica, digamos, en base a la entropía, y dice que la entropía total aumenta o permanece constante, no puede disminuir. Esa es, digamos, es una forma de entender también el segundo principio de la termodinámica, o sea, delta S es mayor o igual a cero. Y también es interesante ver, como les decía, la entropía también me describe, digamos, cómo un sistema llega al equilibrio. Todo sistema busca el equilibrio, todo en la naturaleza busca el equilibrio, ¿verdad? Y hacia ahí, hacia mientras el cuerpo va o el sistema va hacia el equilibrio, su entropía tiene que ir aumentando. Y justo en el equilibrio la entropía es máxima. En el equilibrio la entropía es máxima. Por eso, digamos, la tendencia natural de todos los procesos es el desorden, ¿verdad? Quiere decir que el desorden es máximo en el equilibrio. Eso es algo natural. Creo que por ser, digamos, como seres humanos, nosotros, digamos, tomamos el orden como algo bueno, ¿verdad? Como algo normal. Entonces, si vemos, qué sé yo, un cuarto muy desordenado, medio nos parece muy chocante, ¿verdad? Pero esa es la ley natural. Uno ordena todas las cosas, su casa, su cuarto, pero 2, 3 días después ya lo ve totalmente desordenado otra vez, ¿verdad? Y es una ley natural, así es que no se preocupen si la casa está muy desordenada. Alguien que dio física les va a comprender tranquilamente. Es una ley natural. Así es que ya hasta ahora no se ha visto un fenómeno en la cual se viole este principio, así es que no se preocupen si las cosas se desordenan. Es lo normal. Bueno, entonces ese era el comentario que quería hacerles. No voy a extenderme mucho, es un concepto muy interesante el de entropía. Hay que leer un poquito el libro, es muy interesante cómo presenta y también hay una interpretación microscópica. Se puede también microscópicamente analizar la entropía. Es muy interesante, también se puede explicar por qué algunos fenómenos ocurren más en una dirección que en otra, ¿verdad? Haciendo un análisis microscópico. Bueno, y acá los ejemplos, como les dije, nosotros vamos a trabajar solamente con temperatura constante cuando hay cambio de estado. Este es el primer ejemplo. Dice así, 1 kilogramo de hielo nos da la masa de hielo a 0 grados Celsius, ¿verdad? Se derrite y se convierte en agua a 0 grados Celsius. Se convierte en 1 kilogramo de agua también. Calcula el cambio de entropía suponiendo que la fusión es reversible. Bueno, realmente todos los procesos son irreversibles en la naturaleza, ¿verdad? Pero como el cambio de entropía, digamos, depende solamente del estado inicial y del estado final, lo que nos importa es eso nomás, digamos. Igual se puede aplicar la fórmula para un proceso irreversible, la fórmula para reversible, ¿verdad? No importa mucho eso al final, para aplicar al menos la ecuación que nosotros tenemos. Yo les dije que era masa por calor latente de fusión dividido la temperatura. Y hay que ver si vamos a usar el signo más o el signo menos. En este caso se derrite. Para que el hielo se derrita tiene que ganar calor. Tiene que ganar calor, entonces es positivo. Hay que considerar positivo. Entonces delta S va a ser 1 kilogramo. Se multiplica por el calor latente de fusión que ya tenemos acá, por 10 a la quinta joule sobre kilogramo. Y ahí para ver la consistencia de unidades, y como la temperatura de fusión es 0 grados Celsius o 273 Kelvin, ahí ya vamos a tener el cambio de entropía. Es súper sencillo y va a quedar en joule sobre Kelvin. Recuerden que esto pueden, digamos, utilizar solamente cuando la temperatura es constante. Y recuerden, usen siempre la temperatura en Kelvin.
1223 más o menos sale, 1223 Joule sobre Kelvin. Esa es la unidad de medida de la entropía. Por favor, traten de expresar en unidades del sistema internacional. Yo sé que pueden también hacerlo en calorías sobre Kelvin, ¿verdad? Pero traten de expresarlo en Joule. Es la sugerencia. Es mucho, hay que tratar de trabajar ya en unidades del sistema internacional. Esas son las recomendaciones, digamos. Y como les decía, siempre que haya cambio de estado, pueden usar esta fórmula. Cuando se den cuenta de que no hay variación de temperatura. Y tienen que tener cuidado para asignarle el signo, porque acá sí o sí ustedes tienen que entender el concepto. Si es que se derrite, para que se derrita, tiene que absorber una cierta cantidad de calor, entonces se usa positivo. En cambio, si se va a congelar, tiene que perder calor un cuerpo para que se congele, ¿verdad? Entonces se usa valor negativo. Hay que tener cuidado ahí. Y la otra posibilidad que tenemos es que sufra, digamos, la masa un incremento de temperatura. Otro ejemplo. Seguimos con el agua. Ahora, el agua es nuestra referencia siempre. Dice que 1 kilogramo de agua que está a 0 grados Celsius, la temperatura inicial es 0 grados Celsius. Ya le sumo el 273 porque sí o sí hay que trabajar en Kelvin. Mentalícense eso y traten de que sus alumnos también les trabajen la escala Kelvin en estos casos. Y pasamos también el 100 a Kelvin, 373 Kelvin. Y ahí ya tenemos ya expresar las temperaturas en Kelvin. Sabemos que el calor específico del agua es 4186 joules sobre kilogramos por Kelvin o por Celsius. Acá me conviene usar por Kelvin ya directamente. Y nosotros habíamos visto que la variación de entropía era igual a masa por calor específico por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Entonces directamente se procede a calcular. La idea es que vean la diferencia, digamos, en calcular 4186. Esto me tiene que dar un valor positivo porque obviamente el agua ganó calor, su temperatura por eso subió. Y ahí se evalúa. Si fuese al revés, si pasaba de 100 a 0, entonces iba a ser negativo su variación de entropía. Pero el cambio total, el ambiente tuvo que haber ganado esa cantidad de calor, entonces se vuelve a compensar. Y evaluamos para darle un valor numérico. 1306. Ven que es positivo. Eso sí, acá no hay problema. La fórmula ya les va a dar el signo. 0,5 más o menos. Joule sobre Kelvin. En estos casos, la fórmula ya les va a dar el signo. A no ser que introduzcan al revés acá accidentalmente, ahí sí puede salir negativo. Entonces, siempre que la temperatura final sea mayor que la inicial, la variación de entropía tiene que salir positiva. Y acá tengo el último ejemplo en donde hay una mezcla. Hay una mezcla o se coloca el contacto térmico. Eso también Ah, bueno. Ahí está. No escuché nomás. Ahí está. Perfecto. Seguimos con nuestro ejemplo entonces. Bueno, acá se calienta el agua. No importa tanto el método de calentamiento que uno use. Lo que importa, digamos, es el estado inicial y el estado final. Porque la entropía no depende, digamos, de la trayectoria. Depende solamente del estado inicial y final. No importa por dónde recorrió. No es como el calor ni el trabajo que sí dependen de la trayectoria. Entonces vamos a analizar bien este ejemplo. Porque es muy interesante.
Y después ustedes pueden jugar y con este ejemplo uno puede demostrar que realmente a medida que el cuerpo o el sistema avanza hacia el equilibrio va aumentando su entropía. Y justo cuando está en el equilibrio ahí es máxima, digamos, la variación de entropía total. Y vamos a ver, tenemos una masa de 1 kilogramo, le podemos llamar masa 1, de 1 kilogramo de agua a 100 grados Celsius. Le voy a llamar 100 grados Celsius. Esto es lo mismo que 373 Kelvin. Se coloca en contacto térmico con 1 kilogramo de agua también. Se puede mezclar también sin ningún problema. Y esto está a 0 grados Celsius. Están a diferentes temperaturas. Quiere decir que de M1 va a fluir el calor hacia M2. ¿Por qué? Porque M1 está a mayor temperatura. Esto es 273. Y nos pide calcular el cambio total de entropía. Bueno, lo que vamos a hacer es primeramente, como este sistema va a interactuar, como están en contacto, uno está a 100 grados Celsius y el otro a 0, el calor va a fluir en ese sentido y va a llegar un momento dado en que van a llegar al equilibrio térmico. Y primero hay que calcular esa temperatura, la temperatura de equilibrio. Y eso se calcula, como vimos en la parte de calor. Aplicamos la conservación de energía, sumatoria de calor es igual a 0. La misma cantidad de calor, digamos, que perdió el cuerpo de mayor temperatura, esa misma cantidad de calor tiene que ganar, digamos, el otro. Así más o menos funciona la conservación de energía. Lo que uno pierde, el otro gana. Vamos a tener dos calores, Q1 y Q2. Es igual a 0. Acá siempre se pone signo más, por favor, siempre signo más. Se suma todo y se iguala a 0. Es la forma más correcta de aplicar esta regla. Entonces acá voy a tener masa 1 por calor específico C, por la temperatura final, que es el de equilibrio que quiero hallar, menos la temperatura inicial, que es T1. Más. Hago lo mismo para la otra masa, va a ser masa 2 por el calor específico, por la temperatura de equilibrio, menos T2. Siempre el final para ambos es la temperatura de equilibrio. Y ahí ya me va a salir el signo. Muchos acá le quieren poner ya menos porque perdió calor. No, acá todo positivo y acá recién me va a salir el signo. El signo sale automático. No hace falta asignar. Como es la misma sustancia, esto se va a simplificar. Y ahí como es 1 kilogramo, T menos T1 yo consideré 100. Puedo calcular acá en Celsius sin problema y después voy a hacer la conversión. Van a ver que es promedio, digamos, en este caso. Pero vamos a tratar de hacer en forma general. Esto era 0 grados, es igual a 0. Acá se aplica distributiva, más T menos 0, ¿verdad? Es igual a 0. T más T es 2T igual a 100. Como les decía, va a salir una temperatura promedio. Eso ocurre porque es la misma masa y la misma sustancia, pero yo puedo mezclar sustancias diferentes. Entonces, esa era la idea, por eso no les puse directo 50. Les mostré más o menos cómo hay que calcular la temperatura de equilibrio y una vez que tengamos la temperatura de equilibrio, ahí recién vamos a calcular la variación de entropía de cada una de las masas, porque cada masa sufre una variación de entropía. Voy a pasar primeramente la temperatura a Kelvin, va a ser 323 Kelvin. Esa es la temperatura de equilibrio. Y ahora empiezo a calcular la variación de entropía de cada uno. Delta S1, que es asociado con la masa 1, va a ser masa 1, que es 1 kilogramo, por el calor específico. Me dice que puedo usar 4190 por el logaritmo natural. Y la temperatura final acá es 323. Ambas masas llegan a esa temperatura. Y la temperatura inicial era 373. Y esta variación de entropía me tiene que salir negativo, porque esa masa de agua perdió calor, digamos, 4190
por el logaritmo natural de 323. Cuando la temperatura final es menor que la inicial, va a salir negativo. Sale menos 603,05. Menos 603,05. Así nomás ya, Joule sobre Kelvin. Eso era de esperarse porque esta masa que estaba a 100 grados Celsius bajó su temperatura a 50, entonces eh, perdió calor. Ahora vamos a calcular el cambio de entropía de la otra masa. Delta S2 le vamos a llamar. Va a ser 1 kilogramo también por 4190 y el logaritmo natural. 323 también es la temperatura final, pero esto empezó en 0 grados Celsius, en 273. Entonces va a ser positivo acá porque el numerador es mayor que el denominador. Logaritmo natural de 323 dividido 273. Y eso multiplico por 4190. Me da 704,6. Así nomás ya, 704,6 realmente. Puedo redondear a 705 para... Es increíble, ¿verdad? No sé si ya se dieron cuenta. Uno a simple vista va a esperar que me iba a salir la misma cantidad. Porque ambos cuerpos, digamos, sufrieron la misma variación de temperatura, tienen la misma masa, es la misma sustancia. Pero sorpresa, acá vemos que delta S2 es mayor que delta S1. Y así tiene que ser. ¿Por qué? Porque el cambio total de entropía tiene que ser mayor o igual a cero. En este caso va a ser mayor. Siempre va a ser así. Si le sale negativo la variación total de entropía, entonces algo está mal. 705 menos 603. 102. Y ese es la mayor, o sea, el mayor valor de la entropía que se va a tener en este sistema. Ustedes pueden ir probando. Vamos a suponer que el que estaba a 100 bajó a 99 y el que estaba a 0 subió a 1 grado. Y van haciendo, y a medida que se vayan aproximando a 50, digamos, van a ver que ahí es máxima la variación total de entropía. De a poco va incrementándose y ahí va a ser máxima. Y el total siempre positivo. Si esto le sale negativo, el total, entonces algo hicieron mal. Porque parece que acá, por ejemplo, parecía que iban a ser iguales, pero aún así hay diferencia. Tiene que ver con la definición que tiene, con el logaritmo. Bueno, esas son las cositas que quería mostrarles hoy, los detalles. Algún- No, el orden no importa tanto realmente. El orden no importa. Ajá, sí, delta SU, sí. Ya. No, pero viste que al final eso es lo que hice acá. Solo que acá este sería el negativo y este el positivo. Pero siempre el positivo pues le va a superar al negativo, por eso el total sí o sí positivo. Tipo, no sé nomás qué pasó ahí, pero así es. Ves que acá sale negativo, pero el positivo le supera al negativo, entonces sí o sí el cambio total siempre va a ser positivo. O sea, en síntesis, uno de ellos es positivo y el otro es negativo. Eso no es que, tipo, hay una fórmula. La fórmula madre, digamos, siempre va a ser sumar todas las entropías. Sumar. Y de por sí después va a ir, algunos van a salir positivos, otros negativos. Pero al sumar todo, el positivo siempre le tiene que superar al negativo. En todo caso, igualar. Está interesante.
Bueno, y como les decía, básicamente esa era la,